Muy buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro amadísimo Señor y Salvador Jesucristo. Una cordial bienvenida para todos. Nos alegra mucho saludarles. Estamos nuevamente por la gracia de Dios hoy miércoles para tener un tiempo de meditación en la santa y bendita palabra del Señor. Nos alegra mucho saber que ustedes se conectan, nos alegra mucho saber que ustedes son edificados. Depende de ustedes disponer su corazón y su mente para recibir la enseñanza de la santa palabra de Dios. Así que hermanos, hoy vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer todo nuestro ser para recibir la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Recordemos que aunque estemos de manera virtual, lo podemos hacer con reverencia, con un corazón dispuesto y una mente abierta para recibir el mensaje de Dios. Es la santa palabra de Dios la que se expone. En consecuencia, ustedes deben estar con una mente y un corazón receptivo para recibir la enseñanza. Entonces, mientras se conectan los demás hermanos, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor, para que Él sea hablando a nuestra vida, para que Él sea disponiendo todo nuestro ser y nosotros podamos entender y comprender lo que Él quiere enseñarnos esta noche. Entonces les invito a los que están ya conectados a que me acompañen en una oración, a que incline su rostro y con reverencia elevemos nuestro corazón al Señor en esta noche. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito y Dios soberano, te alabo y te bendigo en esta hora de la noche, colocando delante de ti mi vida y la vida de mis hermanos. Quita de nuestra mente toda distracción y permite que nuestro corazón se disponga para recibir la enseñanza de tu santa palabra. Te agradecemos por este tiempo de estudio, en el cual podemos sentarnos en la comodidad de nuestra casa, en la seguridad de nuestra casa, para meditar en tu palabra. Por lo cual te ruego por todos los que están conectados y los que se conectarán, que seas tú, Señor, ministrando sus vidas, que seas tú, Señor, hablándoles, que seas tú, Señor, redarguyendo, consolando, exhortando, trayendo esperanza, fe y fortaleza a nuestro ser interior para poder caminar en este mundo y no quitar la mirada de ti, sino tenerla siempre puesta en ti, Señor, que eres el autor y el consumador de la fe. Tú eres nuestra porción en este mundo. A ti venimos en esta noche para pedirte estas cosas, que tu Santo Espíritu redarguya nuestro entendimiento y que sea poniendo sus palabras en mi boca para hablar lo que es recto y justo delante de ti. Queremos también agradecerte, Señor, por este día, por la familia, por los hijos, por los bienes que tú nos das, el alimento, el techo, el trabajo. Gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos a diario de ti. Son innumerables, Padre, y por eso hoy te agradecemos, porque nos permites vivir un día y reunirnos, Señor, en estos momentos a meditar en tu palabra. Por lo cual, Padre, glorifícate en este tiempo y concédenos que seamos ricamente bendecidos en la exposición de la misma. Te pido estas cosas, Padre bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a mirar quién está conectado y a recomendarles que reporten su conexión, que nos den el like, que compartan este video para que otros lo vean, lo escuchen. Saludamos a nuestro hermano Jaime Díaz, bienvenido mi hermano Jaime. Hermana Gloria Orjuela, también nos alegra mucho tenerla por acá, Dios la bendiga y hable a su corazón esta noche. Hermano Alexander Ruiz desde Acacías, una cordial bienvenida, Dios lo bendiga a usted, a su hijito Jerónimo, a su esposa y a todos los demás hermanos que estén allí en Acacías conectados. Dios los bendiga y les llene de su gracia.
Hermana Lucía Álvarez, bienvenida también, nos alegra saludarla. Hermana Luz Estela Martín, bienvenida. Aleida Hernández, también bienvenida, nos alegra mucho que se conecte. Hermano Alexander Albarracín, bienvenido, Dios lo bendiga y hable a su corazón. Hermana Seleni Borges, a su esposo, a su hija, todos cordialmente bienvenidos en estos momentos. Y todos los demás hermanos que estén por allí conectados, bienvenidos. Sea Dios hablando a sus corazones y ministrando a sus vidas en estos momentos. Nos alegra mucho que se conecten y poder estar con todos ustedes en estos momentos, interactuando para recibir el mensaje de la palabra del Señor. En consecuencia, vamos a dar inicio a nuestro estudio de la palabra de Dios esta noche. Entonces, recuerden que estamos estudiando el Salmo 23 y hoy vamos a dar terminación al estudio de este Salmo, así que les invito a leer este Salmo una vez más. Como les dije anteriormente, no nos cansamos de leer este Salmo, de meditar en este Salmo. Consecuencia, recítelo conmigo de memoria o léalo, aunque le animo a que lo haga de memoria. Ya lo debe saber de memoria perfectamente. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Qué reconfortante leer este precioso salmo. Espero que todos ya lo hayan aprendido de memoria y lo reciten y lo tengan grabados en su mente y en su corazón, todos estos versículos de este precioso y maravilloso salmo. El día de hoy, entonces, por la gracia de Dios, concluiremos nuestro estudio del Salmo 23 meditando en el último versículo, es decir, en el versículo 6, que dice así en la versión Reina Valera. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quisiera leerles este mismo verso en 3 diferentes versiones de la Biblia para tener una visión más amplia y comprensible de lo que nos dice este versículo. La Nueva Versión Internacional dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. La palabra de Dios para todos dice así: tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y entraré a la casa del Señor para quedarme allí por siempre. Y la versión Lenguaje Sencillo dice así: estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Amén. Entonces, estas 4 versiones de la Biblia que hemos leído, todas concluyen en que estaremos en la casa del Señor por siempre. La enseñanza para el día de hoy lleva por título: en la casa de Dios por siempre. El salmista, después de haber pasado por valle de sombra de muerte, guiado y alentado por la vara y el cayado del pastor divino, por gracia de Dios, es recibido y agasajado con un banquete esplendoroso. Es ungido con aceite
y con una copa rebosando de bendiciones en presencia de sus enemigos, que fue lo que vimos en la enseñanza pasada. Ahora concluye este precioso salmo creyendo y afirmando con certeza y convicción dos cosas profundamente consoladoras y esperanzadoras para él y para todos nosotros, por supuesto. La primera de ellas es que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. El salmista está seguro que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Y la segunda es que en la casa de Jehová morará, vivirá o habitará para siempre. Así que de estas cosas está seguro el salmista. La primera es que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Y la segunda es que en la casa de Jehová morará, vivirá o habitará por siempre, por largos días. Veamos la primera. La primera de ellas es que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. El salmista inicia diciendo en el verso 6, ciertamente. Esta palabra es muy importante. Esta expresión es una afirmación de absoluta, óiganme bien, de absoluta seguridad y convicción de que no hay duda en la mente del salmista. Es como decir, yo estoy completamente seguro, yo estoy completamente cierto. Y eso quiere decir esa expresión. Está completamente seguro. Es una expresión de absoluta seguridad y fe. Y como les dije, es como si quisiera decir, estoy completamente cierto o seguro. Ahora bien, ¿de qué está cierto o absolutamente seguro el salmista? Y la respuesta pues la tenemos en el mismo salmo, de que el bien y la misericordia de Dios lo seguirán todos los días de su vida. Qué absoluta seguridad la del salmista. Dios había sido bueno y misericordioso en el pasado, había sido bueno y misericordioso en el presente y seguiría siendo bueno y misericordioso en el futuro. El bien y la misericordia son dos gracias o bendiciones otorgadas por Dios al pecador que por supuesto nada merece. Y según el pasaje, son dos gracias que estarán presentes en la vida del creyente pecador, no importa las circunstancias que enfrente en esta vida. La bondad y la misericordia de Dios lo seguirán todos los días de su vida. Guardarán sus espaldas todos los días mientras viva en este mundo. La bondad de Dios mencionada en este texto suple nuestras necesidades diarias en esta tierra donde habitamos. Aunque nada merezcamos, Dios suple todas nuestras necesidades. Dios en su bondad hace producir la tierra y nos da muchísimos beneficios de los cuales muchas veces ni somos conscientes ni agradecidos con Dios. Dios hace que la tierra produzca los alimentos. Nos da salud, nos da familia, nos da techo, combustible para preparar los alimentos, nos da medios de transporte, nos da medicinas cuando estamos enfermos, nos da profesionales de la salud para que nos atiendan. En otras palabras, toda la tierra, amados hermanos, está llena de la bondad o de los beneficios de Dios. Por eso el salmista dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Observen lo que dice el Salmo 104, versículos 13 al 15. Salmo 104, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra.
y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén. Qué precioso pasaje este, queridos hermanos, ¿no les parece? En el verso 3 dice que Él riega los montes desde sus aposentos. Él es el que hace llover desde los aposentos de las aguas que están en las nubes. Y dice que del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él es el que hace producir la tierra, el que hace llover, el que hace salir el sol, el que le da oxígeno a las plantas. Él hace producir el heno para las bestias. Él es el que alimenta a las bestias, a los leones, a las aves. Cristo lo expresó, que Él es el que alimenta a las aves del campo y viste los lirios del campo. Y dice, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. La tierra produce el fruto cuando el hombre las riega, cuando el hombre las siembra, para el beneficio y el servicio del hombre. Luego dice que el vino alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro del hombre y el pan que sustenta la vida del hombre. Él es el que nos da todo. Por eso, ciertamente, el bien, la bondad de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque Dios es un Dios bondadoso, hermanos. Alegrémonos y gocémonos de la bondad de nuestro Dios. Ahora observen lo que dice el Salmo 145, versículos 15 al 17. Salmo 145, versículos 15 al 17. Dice así: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Amén. Dice aquí el salmista que los ojos de toda la creación esperan en Dios y Él les da su comida a su tiempo. Dice en el verso 16 que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Amados hermanos, todos los días nosotros podemos ver la bondad de Dios, el bien de Dios en favor de sus criaturas. Él nos provee de todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra, en este mundo caído, que aunque está en maldición, Dios provee abundantemente sus bondades, su misericordia y su amor para con los hombres. La misericordia de Dios, esa segunda palabra mencionada en este texto, hace referencia a que no recibamos lo que merecemos por nuestros pecados. El salmista dice ciertamente el bien o la bondad y la misericordia. Así que cuando el salmista dice la misericordia me seguirán todos los días, eso hace referencia a que no recibamos lo que merecemos por nuestros pecados. Porque misericordia no es recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. Porque es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. El salmista está plenamente seguro que él ha sido objeto de la bondad y la misericordia de Dios. Y esta es la certeza y la seguridad que como creyentes en nuestro Señor Jesucristo debemos tener día a día. Estar plenamente convencidos que por la obra de Cristo a nuestro favor, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso para siempre. Bendito sea su santo nombre. En el Salmo 36, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. Acompáñeme en su Biblia al Salmo 36, versículos 7 al 10. Dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa,
y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Qué precioso salmo este que hemos leído. Esta porción de este salmo del 36, del 7 al 10, dice en el verso 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Así es, hermanos, la misericordia de Dios es preciosa. Es más preciosa que las piedras preciosas y que todo de oro o toda riqueza que podamos encontrar en este mundo. Con signos de admiración dice el salmista, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Es preciosa porque no nos ha dado lo que merecen nuestros actos, amados hermanos. Y dice que por eso, como su misericordia es preciosa, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de las alas del Señor. La palabra de Dios utiliza una metáfora, como la metáfora de la gallina cubriendo sus polluelos. Todo aquel que viene a Dios buscando su misericordia y se ampara bajo sus alas, el Señor le protegerá y lo guardará de la ira venidera. Y no le dará el pago que merecen sus actos. Porque todo aquel que se ampara bajo las alas del Señor será protegido y cubierto, porque hubo alguien que pagó la deuda de nuestros pecados por nosotros, su santo Hijo. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque preciosa es tu misericordia para con los pecadores. El verso 8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Fíjense esas dos cosas. Seremos completamente saciados, llenos de la grosura de la casa de Dios, del alimento de la casa de Dios. Hoy ustedes se están alimentando con la palabra de Dios. Están siendo alimentados de la grosura de la casa de Dios. Y también están siendo abrevados del torrente de las delicias de Dios. Porque la palabra de Dios es como agua que limpia. Es como agua que da vida. Y aquí el salmista así lo menciona. Seremos completamente saciados de la grosura de la casa del Señor y nos abrevarás con torrentes de tus delicias, en el manantial de tus delicias. Versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos luz. En Dios está el manantial de la vida, porque Él es la fuente de la vida. Corramos a Él, abracémonos a Él, confiemos en Él, abrevémonos de Él, alimentémonos de Él. No hay nada más valioso en este mundo que el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el cual está el manantial de vida, en el cual también está la luz. Porque en tu luz veremos la luz. La luz de Dios es Jesucristo y en esa luz vemos la luz de Dios que habita en luz inaccesible. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dándonos entendimiento para comprender su verdad. Y el verso 10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Así es, mi amado hermano. Dios extiende su misericordia a los que le conocen. ¿Y quiénes son los que le conocen? Los que Dios en su gracia y en su bondad ha traído a Él. Les ha quitado la ceguera espiritual, los ha resucitado espiritualmente y les ha hecho venir a formar parte del pueblo santo de Dios. Él extiende su misericordia a los que le conocen, a los que Él ama. Nosotros le amamos a Él o le conocemos a Él porque Él nos conoció o nos amó primero. Y luego dice, y tu justicia a los rectos de corazón. Un recto de corazón es aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que ha sido bautizado, que se le ha implantado nueva vida y ha recibido un nuevo corazón. Esos son los rectos de corazón y ellos son los únicos que reciben misericordia. Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En el Salmo 103,
versículos 15 al 18, el salmista dice lo siguiente. Salmo 103, versículos 15 al 18. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Este precioso salmo dice en el verso 15, Salmo 103, 15, el hombre, como la hierba son sus días, y florece como la flor del campo. Este salmo nos muestra la temporalidad y la fragilidad del ser humano, de nosotros los hombres. Somos como la hierba, pocos nuestros días, y somos tan frágiles como la flor del campo. Dice que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá. Nuestros días son cortos sobre esta tierra, son como la flor del campo. Pronto pasa nuestra vida y volamos de este mundo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Aunque nuestra vida sea corta, aunque nuestra vida sea frágil, aunque vivamos poco en este mundo y seamos frágiles y débiles, hemos sido objeto de la misericordia de Dios. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios extendió su misericordia desde antes de la fundación del mundo. Y esa misericordia se hizo patente en el tiempo y se extenderá hasta la eternidad. Porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nunca cesará la misericordia de Dios. Él nos ha amado con amor eterno. Nos ha dado misericordia eterna. Dice que su justicia está sobre los hijos de los hijos, sobre los que le temen. Los únicos que temen a Dios somos aquellos que hemos sido objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Aquellos que hemos recibido un nuevo corazón por la gracia de Dios. Agradezcamos en esta noche esas bondades de Dios, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios, porque fuimos amados desde la eternidad. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Nunca cesará su misericordia. Por eso es que son nuevas cada mañana. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque su amor es más grande que su ira. Él nos ha amado con amor eterno y nos seguirá amando por la eternidad, porque su amor es eterno. Hermanos, aunque nos abandonen, aunque nos den la espalda, aunque todo parezca oscuro y tenebroso, sigamos confiando en Dios, sigamos esperando en sus promesas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo narra lo siguiente, de algo que le sucedió. Dice en 2 de Timoteo 4, 16 al 18, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, cuando fue tomado preso y fue ante el César a comparecer, dice que en su primera defensa ante el César, ante el tribunal, ninguno de sus compañeros de milicia estuvo a su lado, sino que todos lo desampararon. Y él dice,
que no les sea tomado en cuenta eso que hicieron conmigo. Pero dice, no importa, aunque todos me hayan desamparado, dice, el Señor estuvo a mi lado. Aunque todos me hayan desamparado, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. El Señor tenía el propósito de que Pablo predicara en el tribunal. Le dio fuerzas y que todos los gentiles oyesen la palabra de Dios. Dios lo asistió durante toda su vida ministerial, no lo desamparó, pasó por muchos dolores y tribulaciones, pero el Señor estuvo a su lado, porque el Señor es muy misericordioso y no nos desampara ni nos deja. Él nos librará de toda obra mala, como dice Pablo, y nos preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Alabemos a Dios por esa misericordia que nos seguirá todos los días. Vemos aquí que la misericordia y la bondad siguieron a Pablo todos los días de su vida y nos seguirá a nosotros como sus hijos todos los días de nuestra vida, el bien y la misericordia de nuestro Dios. Veamos ahora nuestro segundo punto del versículo 6 del Salmo 23. La certeza y la convicción que tiene el salmista es que en la casa de Jehová morará, vivirá o habitará por largos días o por siempre o por la eternidad. Noten lo que dice el verso 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de estar cierto que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que el salmista está plenamente convencido de morar o habitar por siempre en la presencia de Dios. Una de las cosas más deseosas para David era estar en el templo de Dios, en su presencia, adorándole y disfrutando de él. Y es que realmente David entendía que no hay mejor lugar y propósito para nosotros en esta vida que estar en la presencia de Dios. Y esto lo hacía David porque él no solamente pensaba en el templo terrenal, sino también en el templo eterno, en la presencia santa de Dios. David era plenamente consciente que más allá de esta vida pasajera está la vida eterna en la casa eterna de Dios. Así que mientras estemos en este mundo, queridos hermanos, este mundo que es temporal, debemos anhelar y estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura del Señor, pero con la expectativa de estar por siempre en las moradas eternas de Dios. Aquí es un pequeño adelanto cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos para adorar. Es estar en la presencia de Dios, es estar en la casa de Dios para adorarle, y eso con la expectativa de estar por siempre un día en las moradas eternas de Dios para adorarle. Charles Spurgeon, el predicador inglés del siglo XVIII, dijo, comentando este salmo, lo siguiente, abro comillas: mientras permanezca aquí en la tierra, seré como un hijo morando en casa junto a su padre, porque el mundo entero es la casa de Dios y por tanto también la mía. Y cuando ascienda al plano superior, no voy a cambiar de compañía ni tan siquiera de residencia. Estaré morando en las habitaciones superiores de la casa del Señor por siempre. Amén, amén. Que Dios nos conceda la gracia de poder descansar en la verdad revelada en este bendito salmo que nos hace poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no en las de la tierra. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, somos conminados
animados y exhortados a levantar la mirada al cielo, a poner la mirada donde está Cristo y no en las cosas de esta tierra. Es allí donde debemos tener nuestra mirada, queridos hermanos. Quitemos la mirada y el corazón de las cosas temporales y pasajeras y pongamos nuestra mirada en Cristo. Amemos a Cristo, sirvamos a Cristo y vivamos para Él todos los días de nuestra existencia. En la casa de Jehová moraré por largos días o por la eternidad, dice el salmista. Y esta debe ser la corona de todas nuestras esperanzas futuras en este mundo pasajero. Estar en la presencia de Dios por la eternidad debe constituirse en nuestro objetivo de vida en un mundo que impera el pecado y la desesperanza. Si nosotros tenemos puesta la mirada en Dios, en las cosas eternas y no en las pasajeras, este mundo, aunque esté lleno de pecado y reine la desesperanza, el caos, nuestra vida superará todas esas cosas y podremos superar los obstáculos, porque nuestra mirada y nuestra esperanza y nuestra porción no está aquí. Digamos, como dijo David en el Salmo 27, versículos 4 al 5. Vean lo que dijo David, Salmo 27, 4 al 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Mis amados hermanos, mientras estemos en esta tierra, seamos como David y pidámosle a Dios en oración. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Debemos orar al Señor y buscar esto. ¿Qué es lo que debemos orar y qué es lo que debemos buscar? Que estemos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Que estemos en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese debe ser el deseo más profundo de nuestro ser mientras vivamos en este mundo. Estar en la presencia santa de Dios, buscar sus atrios, llenarnos de Él, inundarnos de su presencia, porque solamente en Él tenemos seguridad. Solamente nos puede esconder en el tabernáculo en el día del mal. Solamente nos puede refugiar como la gallina guarda sus polluelos debajo de sus alas. Él nos ocultará en lo reservado de su morada. Y dice que sobre una roca nos pondrá en alto. No hay mayor lugar seguro que estar en la presencia de Dios. El lugar más seguro es la presencia de Dios. Así que demandemos una cosa a nuestro Dios en oración y busquemos hacer esa. Estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. En estos momentos usted y yo estamos en la presencia de Dios, porque apartamos este tiempo exclusivo para meditar en su palabra. Así que hágalo con reverencia. Estamos llenándonos del conocimiento de la palabra de Dios, animándonos con la palabra de Dios, fortaleciendo nuestro espíritu con la palabra de Dios, llenándonos de gozo y esperanza con la palabra de Dios. Anhelemos entonces esto. Recordemos que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 las siguientes palabras. 2 de Corintios 5:1 dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Hermanos queridos, nosotros sabemos que nuestro cuerpo un día va a morir. Aunque este tabernáculo, esta casa temporal se deshiciere, Pablo dice, tenemos de Dios, Él está seguro que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Dios nos fue a preparar moradas y a preparar un cuerpo incorruptible e inmortal para nosotros. Así que, hermanos, ¿a dónde iremos sino a Dios? Es allí donde debemos ir, es allí donde debemos refugiarnos, es allí donde debemos protegernos. Es allí donde deben estar centradas y cifradas todas nuestras esperanzas, no en ninguna otra cosa, no en el dinero, no en el prestigio, sino en Dios nuestro Señor. Por eso el apóstol Juan, en Apocalipsis 21, versículos 2 al 8, escribió lo siguiente, palabras gloriosas que nos llenan de esperanza. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 al 8, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, apartados de Dios, solo cosecharemos la condenación. No abandonar el pecado ni arrepentirnos del pecado, endurecer nuestro corazón y seguir disfrutando las cosas pecaminosas de este mundo, es firmar la sentencia de condenación eterna. Separados de Dios, tendrán parte todos aquellos que así hagan en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por el contrario, todos aquellos que se han arrepentido, que han confiado en el Cordero como su Señor y Salvador, Él extenderá su tabernáculo y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios, dice el verso 3. Y dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a haber muerte, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De eso disfrutaremos todos aquellos que hemos confiado en el divino pastor, en aquel que nos guió por sendas de justicia, en aquel que nos pasó por valle de muerte y luego nos llevó a sus moradas eternas, Jehová el Señor. El que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios lo que dice es verdad. Lo que está escrito son palabras fieles y verdaderas en las cuales podemos confiar. Y si está escrito, como hoy lo leemos en el Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, es porque así será, porque es la palabra de Dios, son palabras fieles y verdaderas, queridos hermanos. Confiemos en la palabra de Dios. Si no confías en lo que la palabra de Dios dice, si no crees en lo que la palabra de Dios dice, te perderás en el infierno. Tendrás tu parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la destitución eterna para siempre de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Reflexionemos un momento. Nótese que cuando Dios
es nuestro pastor y es nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien, ni tenemos que buscar la misericordia. Más bien, la misericordia y el bien nos seguirán, dice el texto. Dice el verso 6, noten nuevamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, cuando Dios es nuestro pastor, el bien y la misericordia nos seguirán. No los tenemos que buscar, porque si yo tengo como pastor a nuestro Señor Jesucristo, creo en Él, confío en Él, lo sigo a Él, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ellos no se apartarán de nosotros. La esperanza del salmista no termina con esta vida, su relación con Dios seguirá por días sin fin, porque la comunión con Dios no termina, es para siempre. Ciertamente, el bien, la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios nos seguirán todos los días y por la eternidad. En conclusión, hoy hemos visto 3 declaraciones del salmista en este versículo 6. Vimos en primer lugar, ciertamente el bien y la misericordia. Ciertamente es una declaración absoluta de certeza y confianza. El bien y la misericordia. Estos 2 términos encapsulan la bondad inagotable de Dios hacia sus hijos. El bien se refiere a todos los beneficios y bendiciones de Dios que nos otorga, tanto materiales como espirituales. Y la misericordia destaca su compasión y perdón por todos nuestros pecados y debilidades sin que nosotros merezcamos recibirla. Lo segundo que hemos visto hoy es que la misericordia y el bien nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esto quiere decir que Dios no solo nos provee de su bondad y misericordia, sino que activa y constantemente se asegura que lo recibamos en abundancia todos los días de nuestra existencia, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Todos los días ella nos seguirá y la recibiremos en abundancia. Todos los días de mi vida, dice el salmista, me seguirán. Bendito sea el Señor. Lo tercero es que el salmista dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta frase final con la que culmina el salmo es una expresión de anhelo y esperanza. El salmista desea habitar en la presencia de Dios, disfrutando de su comunión eterna. Esta morada simboliza la paz, la seguridad y la satisfacción que solo Dios puede dar. Es allí donde está la verdadera felicidad y donde está la verdadera satisfacción de nuestra alma. En Dios nuestro Creador, en su presencia santa y eterna. Y es allí donde debemos buscar siempre estar con el Señor. Qué palabras tan alentadoras son estas. Y quiero terminar hoy mi meditación con unas aplicaciones para nuestra vida acerca de lo que hemos meditado en este salmo. El Espíritu Santo, a través del Salmo 23, verso 6, nos da un poderoso y reconfortante mensaje de la bondad, el amor y la misericordia de Dios para que lo creamos y vivamos en la esperanza bienaventurada de la eternidad con Dios en sus santas moradas. Ese es el mensaje que nos da este versículo. Un poderoso y reconfortante mensaje de la bondad, del amor y la misericordia de Dios para que lo creamos y vivamos en esa esperanza bienaventurada y eterna de estar con Dios en sus moradas para siempre. Así que le animo, querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora de la noche, a fortalecer su confianza en Dios. ¿Cómo? Leyendo y meditando en las promesas eternas de Dios reveladas en este precioso salmo. Léalo y vuélvalo a leer.
medite en lo que dice el Salmo y haz de eso que está escrito una realidad en su vida. Confíe plenamente en esas palabras. Le animo, hermano y hermana, a que tengas confianza en Dios leyendo y meditando en las promesas eternas que Dios revela en este precioso Salmo, el cual hemos estudiado verso a verso. También le animo, amado hermano y hermana, a agradecer a Dios en oración por su bondad, amor, misericordia que recibimos diariamente de Él. ¿No te das cuenta que todos los días recibimos de Dios muchas cosas buenas? No tengamos un corazón malagradecido. Tengamos un corazón agradecido. Porque Dios es muy bueno. Porque Dios es muy misericordioso. En oración, agradezcamos a Dios por su bondad y su amor, por su misericordia que recibimos diariamente. Le animo también a compartir este mensaje de esperanza con otros que pueden estar pasando por momentos difíciles y desalentadores en su vida. Esto que aprendemos, esto que recibimos, es para compartirlo. Quizás usted diga, el Salmo 23 es muy leído, es muy traqueado. No, mi amado hermano, cuidado con esas palabras. Es uno de los salmos más gloriosos y preciosos que confortan el alma, que levantan al alma afligida, que dan paz y consuelo, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera, para enfrentar los momentos de la muerte, para enfrentar los momentos de dificultad más difíciles que tengamos que enfrentar. Saber que tenemos un pastor divino que nos cuida, que nos pastorea, que nos lleva a aguas de reposo, que nos lleva a dulces prados y verdes prados para alimentarnos, que al pasar por el valle de muerte, su vara y su cayado nos infunden aliento, y que al pasar por ese valle de muerte, luego aderezas mesa delante de nosotros para saciarnos, y luego ungir nuestra cabeza con aceite y llenar una copa rebosante de sus bendiciones para que la bebamos. Nosotros bebemos las bendiciones de Cristo y Cristo bebió la ira de Dios, bebió la copa amarga de la ira de Dios para que nosotros bebiéramos sus bendiciones. Esto nos debe llenar de mucho consuelo. Y es por eso que el salmista termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque el Señor ha hecho un trabajo como pastor en este mundo hasta llevarnos a sus moradas eternas. Bendito sea su santo nombre. Amado, así que te invito a que compartas este salmo con el que lo necesita, con el que está pasando por momentos difíciles y desalentadores en su vida. Tú puedes ser un instrumento de bendición en las manos de Dios para consolar y animar a otros a confiar en las promesas de la santa palabra de Dios, como yo lo estoy haciendo esta noche contigo. Tú puedes ser un instrumento de bendición. Comparte estas enseñanzas. Enséñale a otro a confiar en Dios, el pastor divino. Y nunca olvide, querido hermano, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y aún más allá de la muerte. Porque la vida con Dios es eterna. La comunión con Él no termina. Él tendrá comunión con nosotros después de la muerte. Se extenderá hacia la eternidad. Nunca dejará de ser la comunión de Dios con nosotros. Pero los que le rechazan estarán separados de la presencia y de la comunión con Dios por la eternidad. Pero nosotros, por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios, fuimos objetos de su gracia. Y hoy podemos estar a sus pies, rendirnos a Él y decirle que le amamos y decirle que Él es nuestro pastor divino en el cual confiamos,
en el cual debemos poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza. No sé qué problemas tenga, no sé qué situación esté viviendo, pero le aseguro una cosa: si tú pones la confianza en el pastor divino revelado en el Salmo 23, aunque pases por valle de sombra de muerte, la vara y el cayado de Dios le infundirán aliento. Y Dios aderezará mesa delante de ti en presencia de sus problemas. Ungirá su cabeza con aceite y le dará una copa de bendición. Y dirás, convencido en plena certeza de fe: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones. Hasta aquí el estudio del Salmo 23. El próximo miércoles iniciaremos la meditación del precioso Salmo 24, si Dios nos da la vida. Oremos al Señor. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, Señor Jesucristo, su Santo Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos dio vida. A ti venimos en esta noche, mi Señor, con un corazón humilde, con un corazón sincero, para darte gracias por tu bondad y tu amor, Señor. Para darte gracias por ser nuestro pastor divino, porque siendo tú nuestro pastor, nada nos faltará. Así dice tu santa palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Oh Señor Jesús, gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ofrendar tu vida para que nosotros tuviésemos vida. Y no cualquier vida, sino la vida eterna. Dios, gracias. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos perdonado. Gracias por haber extendido tu bondad y tu misericordia a nuestro favor. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por habernos dado vida, por habernos resucitado de entre los muertos espirituales y habernos permitido ver la luz de tu amado Hijo Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que vino a este mundo y que de su plenitud y de su gracia tomamos todos gracia sobre gracia. Bendito seas tú, Señor. Te doy la gloria, la honra y el honor, y te bendigo de lo profundo de mi corazón esta noche, colocando a cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Salva, divino pastor, al que no te conoce. Atráele a tu redil y límpiale con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz para el perdón y la salvación de su alma. Ayúdanos, Padre, a perseverar y a tener siempre la mirada puesta en ti y no en las cosas de este mundo. Te alabo y te bendigo en el glorioso nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, espero Dios haya bendecido sus vidas con esta enseñanza y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.